Y su comentario el día de hoy. Mario Canales Almanza, si no se enoja su mamá, Mario Canales Almanza ya nos tiene la información financiera y su proyección editorial, vamos. Te escuchamos, Mario. Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos. Comentarles esta mañana que hace un par de semanas el INEGI dio a conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, el famoso PIB, que es uno de los indicadores sobre el estado de la economía. El mismo creció en el primer trimestre de este año, es decir, enero, febrero y marzo. El PIB de la economía mexicana registró una alza de 0.9% comparado con el trimestre anterior. Las actividades primarias registraron un decrecimiento de menos 1.9%, es decir, importante caída en las actividades primarias. Sin embargo, y al mismo tiempo, las secundarias y las terciarias, las actividades categorizadas como secundarias y terciarias, aumentaron 1.1%. En conjunto, el PIB de la economía mexicana nuevamente registró un alza de 0.9% en comparación contra el trimestre anterior, que en este caso sería el trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Este dato muestra el crecimiento de la economía mexicana, la recuperación de la economía mexicana, a pesar de que cabe destacarlo, de que aún sigue habiendo algunas áreas de la economía que no se han podido recuperar por completo a partir de la pandemia. La economía, amigas, amigos, es un conjunto de circunstancias simultáneas donde al mismo tiempo pueden coexistir datos que parecieran contradictorios. Sin embargo, por un lado tenemos el dato del PIB, tenemos el dato de las remesas, tenemos el dato de la actividad económica. Entonces, cada uno de estos datos nos va mostrando ciertas áreas de la economía. La virtud de este dato del PIB es que registra un estimado de crecimiento económico por un periodo de tiempo. En este caso es el periodo de enero, febrero y marzo. En perspectiva histórica, el contexto de la serie de datos muestra tendencias en el desarrollo de la economía. Esa es la virtud del PIB, que comparado contra este mismo dato en anteriores ocasiones, cuando lo vemos desde una perspectiva más amplia, amigas y amigos, pues nos muestra tendencias sobre cómo va la economía. Sin embargo, también cabe destacar que el PIB no es un superdato que encapsule todas las idiosincrasias de una economía, y su lectura debe ser interpretada con mucha precaución, y no debe ser interpretada como un punto final, como un superdato que diga todo. La economía nuevamente es un conjunto de circunstancias contrastantes, donde pueden coexistir datos entre comillas positivos y datos al mismo tiempo e incluso a veces de la misma fuente, datos entre comillas negativos. Ahora, ¿cómo vemos la tendencia de la economía mexicana en los últimos 2 años? Por ejemplo, en el primer trimestre del 2020, el PIB de la economía mexicana cayó 0.9%. En el segundo trimestre del 2020, hablemos del 2020, cayó, es decir, abril, mayo y junio, pues fue el pico de la pandemia en el tema económico, por supuesto. Cayó 18% la economía mexicana en el segundo trimestre del 2020. En el tercer trimestre se mostró una recuperación inmediata, sorpresiva, a lo contrario, es decir, hacia arriba, un crecimiento de 13.5%, un crecimiento importante a partir de cómo fueron reactivándose rápidamente las actividades orgánicas de la economía. El cuarto trimestre del 2020 creció la economía mexicana al 3.5%. El año pasado empezó una desaceleración en donde la economía mexicana, si bien no cayó de manera importante, tampoco creció de la misma manera.
En el primer trimestre del año pasado, la economía mexicana creció 0.8% y todos estos datos son en variación trimestral, es decir, de un trimestre a otro. En el segundo trimestre del año pasado aumentó la economía mexicana 1%. Después en el tercer trimestre, que cuando lo comparamos contra las gráficas del desarrollo de la pandemia, pues son sorpresivamente muy relacionadas. Sorpresivamente, y no porque lo hemos comentado, que la economía lleva una relación directa e importante con el desarrollo de la pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque vemos este dato de que a partir del tercer y cuarto trimestre del año pasado la economía mexicana empieza a ver un decrecimiento, pues es por el alza en los casos de la COVID-19. Recordemos la variante Delta, recordemos la variante Omicron. Entonces, tercer trimestre del año pasado, la economía mexicana ya muestra un descenso de 0.7%, y en el cuarto trimestre del año pasado simplemente no crecimos. Entonces, ahora empezamos un nuevo año y ya, arriba, 0.9%. Hacia adelante vamos a ver, amigas y amigos, por supuesto que la pandemia sigue siendo un dato importante, un elemento preponderante para el desarrollo de la economía. La pandemia, ahora vemos los temas de las cadenas de valor a partir de precisamente la pandemia en China, las contenciones a las cadenas de valor, las cadenas de abastecimiento, por supuesto, la inflación. Entonces, así como vamos hacia el segundo trimestre de este año, es decir, abril, mayo y junio, iremos viendo esas perspectivas. Generalmente, amigas y amigos, una mejor lectura del PIB suele ser cuando se compara del primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado. ¿Por qué? Porque esa comparación contra el mismo periodo del año pasado suprime algunos datos de estacionalidad. No es lo mismo comparar enero, febrero y marzo contra noviembre, octubre y diciembre. ¿Por qué? Porque en el segundo puede haber algunos datos que puedan viciar la comparación contra enero, febrero y marzo. Entonces, generalmente lo mejor es comparar contra un mismo periodo del año pasado o de años anteriores. La COVID-19 afectó la lectura del PIB. Por ejemplo, no se puede comparar contra, por ejemplo, el segundo trimestre del 2020. ¿Por qué? Porque en el segundo trimestre del 2020 la economía cayó 17.9%, pero esto fue por condiciones extraordinarias y se debe de tomar en cuenta esta particularidad cuando se compara contra ese periodo de tiempo particularmente, que fue pues el tema de la COVID-19 que estaba en su apogeo. Hablemos de abril, mayo y junio del 2020. Hacia adelante, algunos de los principales desafíos nuevamente son la pandemia, la restricción en las cadenas de valor, la inflación. El 80% de los principales elementos que más afectan la economía mexicana suelen surgir desde el exterior. Son extraordinarios choques de escala mundial. Por eso, la economía mexicana debe tener una economía nacional robusta, una economía doméstica robusta, un mercado nacional sólido y, por supuesto, que la fuerza del peso mexicano, la fuerza de las divisas, son tres elementos que ayudan a amortiguar los choques externos, que la mayoría, nuevamente, del impacto de la economía mexicana viene desde fuera. Algunas entidades nacionales e internacionales empiezan ya a pronosticar cómo nos va a ir en el 2022. Sin embargo, a mí me parece prematuro poder hacer una estimación de cuánto va a crecer la economía mexicana, estando apenas en el mes de mayo. Entonces, todavía falta y tantas cosas pueden suceder de aquí al fin de año. Entonces, ese es el comentario, Miguel Ángel, amigos, de esta mañana sobre el tema de la economía mexicana.